¿Se me escucha? Buenos días a todos y a todas. Soy Esther Castellano, la tesorera del Ayuntamiento de Lliria y actualmente también en acumulación del Ayuntamiento de Almássera. Mi ponencia un poco, bueno, antes de nada agradecer brevemente tanto a la organización como a vosotros los asistentes por la jornada de hoy, especialmente a CGI, que es la empresa que colabora con el Ayuntamiento de Lliria en la gestión recaudatoria y en la gestión tributaria. Tenemos gestión recaudatoria en vía ejecutiva, contrato de colaboración público-privada y también la gestión tributaria. Y bueno, un poquito por comentar, yo no tengo tanta experiencia como Sofía, pero bueno, sí que es cierto que desde que me incorporé al Ayuntamiento de Lliria se planteó la posibilidad de realizar una inspección tributaria, aprobar un plan de inspección tributaria y decidimos ponerlo en marcha. Entonces yo hasta ese momento no había inspección tributaria. Para mí fue un reto y la verdad es que, como ahora comentaré, conforme vaya avanzando la ponencia, los resultados han sido muy positivos y estoy muy contenta con su realización. Para situarnos un poquito en contexto, el Ayuntamiento de Lliria es el municipio de Lliria es un municipio que pertenece a la comarca de Camp de Túria, de Valencia. Nosotros tenemos una población superior a los 23.000 habitantes y nuestra superficie es de 228 kilómetros cuadrados. Sí que es cierto que no ha habido un crecimiento poblacional prácticamente desde el año 2011, pero sí que se ha producido una expansión en los últimos años, una expansión urbanística que ha venido acompañada de un incremento del sector de la construcción, sobre todo porque se llevó a cabo una urbanización de una superficie de un total de 118 hectáreas para uso industrial, que fue el Pla de Carrasser. En ese momento, como he comentado, en el año 2019 se aprobó un plan de control tributario. Un plan de inspección para revisar, entre otros tributos y tasas municipales, el TIO y la tasa por licencia de obra. Los resultados que hemos obtenido de las actuaciones de inspección han sido muy positivos. En total, el equipo de inspección ha abierto un total de 35 expedientes. Hasta la fecha, digo, desde el año 2019, se han finalizado, hemos terminado el 80%. De ese 80% que hemos culminado, han finalizado con un acta de conformidad el 94%. Aquí, bueno, un poquito como la compañera veo, y además, por comparación, son municipios similares en población. El 94%. Solo tenemos una empresa que de momento hemos finalizado el procedimiento con acta de disconformidad, pero también cruzando los dedos, de momento no tenemos contencioso administrativo. Los ingresos obtenidos hasta la fecha también han sido muy importantes porque aproximadamente han llegado al 1.000.000 de euros. Si tenemos en cuenta que el Ayuntamiento de Lliria aproximadamente anualmente tiene una recaudación neta de en torno a los 28 millones de euros, aunque bueno, estamos hablando desde el inicio de la gestión tributaria, 1.000.000 de euros es una cifra realmente considerable y bueno, como digo, es algo muy positivo para nosotros y para las arcas municipales. También es importante tener en cuenta que la mayoría de los obligados tributarios han aceptado las propuestas de regularización y las actas se han firmado de conformidad. Respecto un poquito a la metodología en la que nosotros trabajamos y aplicamos la inspección tributaria, básicamente identificamos los terceros que intervienen en la obra. Realizamos, esto es importante sobre todo si planteáis hacer una inspección tributaria, ver o seleccionar así a priori cuáles son los terceros que realmente en un primer momento, si estamos comenzando, son interesantes de estudio. También realizamos un análisis exhaustivo de la contabilidad de todas las empresas. Producamos datos de diversa información y documentación con trascendencia tributaria y, por supuesto, aplicamos toda la jurisprudencia que existe en esta materia. Como bien nos ha comentado Nuria, hay bastante, pero bueno, sí que hay una línea que queda clara, sobre todo en temas de qué partidas son las que
hemos de entender que incluye la base imponible del impuesto. Una vez ya hemos empezado a tramitar todos los expedientes, realizados los cálculos y llegadas a las propuestas de regularización, obviamente se le da el plazo de audiencia a los obligados tributarios para que manifiesten las alegaciones que estimen pertinentes. Y en este punto sí que hay que decir que, bueno, a nosotros sí que nos han presentado alegaciones en algunos expedientes. Básicamente las discrepancias que alegan o presentan un poco los sujetos pasivos o los obligados tributarios se ciñen a lo que ellos entienden que no debe formar parte de la base imponible. En nuestro caso se han dado supuestos de discrepancia en lo que obligado tributario entiende que son materiales de construcción que figuran en la partida de albañilería y también elementos fijos de informática de sistemas que entienden que no deben formar parte de la base imponible. Por ejemplo, aquí tuvimos un caso de que se nos alegaba un armario que estaba encastrado, era un armario de servidor informático. Incluso también hemos tenido algún sujeto pasivo que nos ha alegado que exclusivamente debía formar parte de la base imponible del impuesto el concepto de obra civil. Nuria ya lo ha comentado, pero básicamente la jurisprudencia entiende que la base imponible no está integrada únicamente por la obra civil, sino que también abarca otras partidas del sistema de electricidad, de climatización. Respecto a los materiales de construcción que figuran en la partida de albañilería, tenemos que tener en cuenta que los materiales de construcción son necesarios para la ejecución de la obra en sí y por lo tanto forman parte de la totalidad de la misma. Los elementos fijos de informática del sistema no son elementos que también están integrados en la obra y no son unidades independientes, sino que le dan utilidad a toda la obra en su conjunto. Por lo tanto, todas estas alegaciones que se nos han ido presentando, nosotros las hemos desestimado. Entre otras sentencias, aquí en la diapositiva hemos seleccionado dos: la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 2003 y la de 5 de octubre de 2004, que para no detenerme mucho y leerla, sí que he seleccionado un poquito que han de incluirse en la base imponible aquellos elementos inseparables de la obra que figuren en el proyecto para el que se solicitó la licencia. Esto es claro. También nos viene a decir que no puede reducirse la obra sometida a licio únicamente a aquella que está integrada por las partidas de albañilería. Y se entienden por partidas de albañilería la cimentación, la estructura, los muros perimetrales, forjados, cubiertas, tabiquería, etc. Sino que entiende que la base imponible también alcanza aquellas instalaciones como las de electricidad, fontanería, saneamiento, calefacción, aire acondicionado centralizado, ascensores y cuantas normalmente discurren por conducciones empotradas o con aparatos sujetos a los mismos o encastrados y sirven además para proveer a la construcción de servicios esenciales para su habitabilidad o utilización. Del conjunto, una muestra de 15 empresas para ver un poquito cuál es la desviación media entre el presupuesto que declaran las empresas y realmente el coste real de la construcción realizada. Nosotros, como desviación media, hemos obtenido un 42%, que realmente es significativo. Tenemos en cuenta que las empresas no llegan a declarar inicialmente ni el 50% del coste de la obra. En el gráfico, por ejemplo, bueno, hay de todo también, pero bueno, en el gráfico, por ejemplo, la empresa 1, es que no sé si se ve bien, pero la empresa 1 y la empresa 12 declaran aproximadamente entre un 50 y un 60% del coste real. Luego sí que hay otra empresa, por ejemplo la 3 y la 6, que han declarado un poquito más del 90%, pero luego nos encontramos con otra empresa, la empresa 8 y la 9, que no llegan ni tan siquiera al 10% del coste. Imaginaros lo que esto supone, es que no nos están declarando ni el 10% de toda la construcción. Esto nos daría que pensar, a mí desde luego.
Sí que es cierto que durante los ejercicios objeto de inspección, en el municipio de Lliria no se han realizado grandes promociones. Básicamente las construcciones han venido sobre todo de naves industriales en el polígono de Carrases que he comentado anteriormente. Básicamente han sido ese la tipología de construcción. Para hacernos también una idea, en nuestro municipio, del total de construcciones realizadas, el 40% han sido naves industriales. Un 53% se corresponden con obras, reformas y rehabilitaciones y un 7% son instalaciones. Para ver también la incidencia de las naves industriales y analizar la desviación, a continuación tenemos en la diapositiva también un gráfico. Y aquí la desviación media entre la base imponible declarada y la base imponible comprobada ha resultado ser del 29%. En este caso, bueno, la desviación es un poquito menor, pero, por ejemplo, la empresa 1, la base imponible declarada, que es el color verde, llega al 62%, que hasta llegar al 100%, ahí tenemos un margen. La empresa número 3, un 80%, pero aunque sea a nivel alto, igualmente no llegamos nunca al 100%. Y la nave número 5 estaría en torno al 50%, que es lo que nos declara. Respecto a las obras, reformas y rehabilitaciones, la desviación media aquí que se ha obtenido o que tenemos nosotros como municipio está en torno al 51%. En este caso, si os fijáis, hay una obra que nosotros, bueno, sabemos la que es, pero también por protección de datos no podemos decir nombres. Básicamente, la desviación ha sido del 100%. Declararon muy poquito y la obra que se llevó era de tan envergadura que prácticamente, bueno, de lo que habían visto a lo que construyeron había un mundo. Respecto a la desviación de las instalaciones, hay que decir que aquí solo hemos tenido un expediente, pero bueno, igualmente también hemos tenido diferencias y la desviación media se situaría en torno al 14% entre lo que se declara inicialmente y lo que finalmente comprobamos. Conclusiones que se obtienen de la realización de la inspección en nuestro municipio. Aquí el mayor porcentaje de inspección a nosotros nos ha resultado ser sobre las construcciones, seguido de la obra y por último de las instalaciones, pero bueno, esto dependiendo de cada municipio tendrá sus particularidades y a lo mejor en otros municipios las obras son el mayor porcentaje o en nuestro caso ha resultado así. Y como he comentado anteriormente, mediante este procedimiento nosotros hemos comprobado todas las construcciones que han finalizado durante los ejercicios objeto de la inspección, es decir, desde el año 2019. En términos globales hemos tenido una desviación del 42% y para nosotros como ayuntamiento nos ha supuesto unos ingresos cercanos al 1.000.000 de euros. Yo finalizo un poquito también diciendo que, como he comentado, hasta que yo me incorporé al Ayuntamiento de Lliria, yo no había realizado anteriormente inspección tributaria. Yo he estado en otros ayuntamientos de Andalucía, no sé por qué por el acento lo habréis notado, y no tuve la oportunidad. Yo creo que como muchos de vosotros faltaban medios personales del Ayuntamiento, ya de por sí las cofradías están dotadas tanto personalmente como muchas veces también por falta de medios no están bien dotadas. Entonces, bueno, pasa el día a día y hacer lo que puede. Allí sí que intentamos un poquito en Andalucía poner en marcha la inspección del ICIO, pero claro, yo me encontraba que además el compañero que formaba parte del Departamento de Gestión Tributaria ni siquiera era funcionario. Entonces, lo poquito que se hacía, tenemos que ir con la policía, y yo iba también, y bueno, sí que es cierto que cuando ya me incorporé al Ayuntamiento de Lliria, que bueno, el departamento estaba un poquito mejor montado ya, y sí que ahí ha habido habilitados también con anterioridad que han hecho un trabajo muy importante.
Y teníamos un contrato que está en vigor con la empresa de colaboración. Se nos planteó la opción de la posibilidad de hacer la inspección tributaria. Yo en un primer momento era un poco reticente. Yo creo que fruto también por mi falta de experiencia, por la inexperiencia y aparte también quizá un poco porque falta refrescar conocimientos. Pero la verdad es que los resultados han sido muy buenos en términos generales, tanto para las arcas municipales, porque no solo del ICIO, nosotros hemos realizado también inspección del IAE, de la tasa del 1,5 y en general, tanto por parte de los obligados tributarios han colaborado amablemente siempre que se les ha pedido, que yo también tenía un poco el miedo de decir cómo, qué respuesta nos darán las empresas si cuando lleguemos. Recuerdo además las primeras que hacíamos nosotros del IAE, que yo decía, Nuria, yo quiero ir con la policía porque, claro, yo no sé cómo nos van a atender, si pasará algo, tal, pero no, los obligados tributarios normalmente atienden amablemente y además, bueno, ya lo habéis visto en datos, la mayoría en líneas generales cumplen, aceptan las propuestas de regularización y además las pagan. Y bueno, yo animar un poquito a todos a que hagan inspección tributaria porque, como ya se ha dicho, una forma de no aumentar la presión fiscal, y además sabemos nosotros, yo creo que como tesoreros tenemos a nivel político la presión de que cuando nos llega el alcalde o el concejal tenemos que aumentar ingresos, pero no quiero cambiar tipo impositivo, no quiero recortar el presupuesto de gasto, no quiero hacer recortes. ¿Qué fórmulas tenemos? Fórmula, a mí de momento se me ocurre, pues eso, inspección tributaria, porque al final realmente es conseguir un sistema tributario justo y muchas veces, bueno, en los municipios se sabe, a priori también se sabe, una licencia, el departamento urbanístico también tenía que, en ese sentido, estar un poco pendiente de la licencia y el control que se da y realmente vivimos allí muchos de nuestros departamentos de nuestros compañeros viven allí y se ve cuando se está realizando una obra, cuando no, cuando... Entonces es algo bueno, que no tenemos personas suficientes, que sería lo ideal, porque al final también son funciones reservadas y tenemos que tener un jefe de inspección, funcionario que obviamente realice toda esta función y estas labores, pero está la opción de la colaboración público-privada y de alguna manera, bueno, en este caso ellos también tienen experiencia, también nos ayudan, nos sirven un poquito para ir orientándonos y bueno, es una vía. Si pudiéramos disponer pues, de personal sería ideal, pero si no, esta vía. Os dejo turno también de preguntas, por si queréis pues, que comentemos algo, tenéis alguna pregunta y os agradezco de nuevo la asistencia. Hola, vale, en mi caso es que me resulta muy difícil de indicar cuándo forma parte de la base disponible del litio. Porque una experiencia que estamos llevando nos han alegado que ni los radiadores, ni el motor de las puertas del garaje o el sistema de riego formarían parte. Y yo entiendo que tampoco formarían parte, pero tampoco sé qué acogerme. Sí, bueno, aquí, a ver si no mi compañera también... hay sentencias, hay mucha jurisprudencia sobre esta materia. Básicamente, pues hay que ver si, en el caso, efectivamente, son elementos que quedan integrados en toda la obra, son radiadores que forman parte ya de la obra en sí, o si estamos ante elementos que tienen una identidad propia. Y también habría que tener en cuenta si se trata de elementos para los que se requiere la licencia correspondiente. Yo he hablado con el técnico de urbanismo y me ha dicho que no hace falta licencia para esos elementos. Y el radiador son 5 radiadores que van conectados con enchufe a la vez, pues el motor me dijo el de técnico de urbanismo que si tú quitas el motor de la puerta funciona manualmente. Entonces tampoco formaría parte. No formaría parte. No formaría. Otra cosa es que estuvieran captando, que fuera una instalación eléctrica más compleja que le diera integridad, bueno, que estuviera pues, integrada en sí en toda la obra. Un sistema eléctrico ya propiamente dicho de todo. Por el tema del sistema de riego, que tú no hace falta que tengas el riego tampoco en tu casa. Pero claro, es muy subjetivo también. Que no sé hasta qué punto es que forma parte y que no forma parte muchas veces. Claro, tienes que cogerte realmente la obra en sí, analizarla toda y ver si
ese elemento incluido en la obra tiene su razón de ser, y si lo quitas de la obra lo puedes usar en otro sitio. Si lo puedes usar en otro sitio, no formará parte de la base imponible del edificio. Si tú lo colocas en ese sitio y si no la obra no la tienes, porque te darían al final el certificado final de obra si faltan esas cosas. Él me dijo que sí, que eso era el certificado final de obra. Correcto, entonces no formaría, o sea, lo que tú tienes que al final es, por eso es lo que comentábamos, que es expediente por expediente, hablar sui generis es muy difícil porque a ti te puede pasar un caso y luego cuando lo tienes delante es que lo que comentábamos de las cajas de seguridad, pues puede que sí, puede que no, o sea, tienes que analizar cada elemento, es un trabajo bastante costoso porque tienes que analizar cada elemento y si ese elemento por sí mismo tiene identidad propia y no forma parte de un conjunto, no forma parte de la base imponible. ¿Vale? Sí. Sí, no, por ejemplo el mobiliario. El mobiliario, no, por ejemplo, lo puedes poner, quitar, a lo mejor. Claro, y otro tema cuando nosotros hemos requerido a varias personas y no nos presentan documentación y nos presentan facturas, no nos presentan nada. ¿Cómo podemos hacer para hacer la liquidación definitiva y tío? Por excepción. Físicas o jurídicas. Ahí lo hemos más. Puedes hacer con requerimiento a terceros. Sí, se ha requerido a la información, pero ¿A los terceros que intervinientes en la obra? a los constructores, ¿te refieres? ¿Quién construyó? No se hayan intervenido en la obra. Claro, Requerimiento a se refiere al terceros. dueño, digamos, de la casa o... Claro, tú lo que le pides siempre que te aporten, aparte que si no te lo aportan, tienen la obligación y el deber de colaborar, y si no, al Sí, tercero, sí. Entonces, sanción. Me refiero que si el ayuntamiento, o sea, sanción por no colaborar con la administración. ¿Vale? Entonces, y se informa de todo el deber de colaborar, pues no. ¿vale? Pero tú se lo dices una vez, se lo dices dos, y si se lo dices tres, pues abres un expediente sancionador y verás cómo no espera una puerta y aparece. ¿Vale? Porque suele pasar. Y luego lo que tú tienes potestad también es para requerir a terceros. Si tú sabes quiénes son los intervinientes de la obra, puedes hacer requerimiento a terceros perfectamente. Más integrados en torre, estaría dentro de la base imponible. ¿El microondas lo puedes sacar y llevártelo a otro lado? En otra obra sí. ¿Lo puedes sacar de esa obra y ponerlo en otro sitio? En otra obra sí, pero en esa obra, por ejemplo, se quedaría el hueco vacío si es que lo hacen en torre. Ponen el horno y el microondas arriba, todas las obras nuevas casi todas van así. El problema es el microondas integral. Yo sí que lo pongo. Yo por principio lo pondría, correcto. Pero ya le digo yo que tráetela. La carga de la prueba la tiene él, que me explique, que me diga que no le corresponde y que no debe formar parte. Y si me lo justifica, me lo deja bien claro, pues obviamente procederías a descontarlo. Pero a priori están castrados. Forma parte de un todo, si no hay esa parte se te queda hueca. Entonces, vale, gracias. Hola, buenos días. Un consejo para un novato en esto de la inspección. En los pueblos, en algunos pueblos que son ciudades sin ley, ¿no? Como el mío, estoy mirando el otro día en las fotos de Google de más de 15 piscinas en el casco urbano, como lo pequeño, y me disponía a hacer una inspección ahí en esa piscina, porque además nos han ocasionado problemas de agua potable y tal. ¿Algún consejo para cómo empezar este tema, cómo abrir el melón este? Bueno, a ver, contactar con la empresa, porque inicialmente No hay ningún tipo de licencia, no hay nada. Ninguna empresa ni nada, ¿no? Hacer las obras por la tarde, porque por la tarde no tenemos policía local. Claro, ese es el problema. Además, claro, sí, y claro, desde el departamento urbanístico sí que sería conveniente que se le hicieran los requerimientos oportunos para la tramitación de los procedimientos urbanísticos, eso para comenzar. Claro, al final. Pero bueno, en el caso del litigio es igual que tenga solicitada o no la licencia correspondiente. En ese caso, pues sí, hacer un requerimiento y si no, pues por vía de procedimiento sancionador y a partir de ahí comenzar. Vale, empiezo con un requerimiento y es que me daba miedo meter la pata y que resultara que fuera una piscina tipo toy o algo y que quedara mal. Y por eso tenía dudas de si el primer paso sería presentarme allí
Mal lo que das, tú le inicias y le dices que te diga las obras, instalaciones, ¿vale? De una piscina y que has realizado en estos últimos 4 años y que te cuente. Y si te dice que no y tú le dices, oye, ¿y esta piscina que tienes aquí? Ah, no, es que es una TOI. Vale, perfecto, te lo acredita, lo compruebas y activas el expediente por comprobar el conforme. Hay gente que hace bien las cosas, no todo el mundo se desvía, ¿vale? Entonces, tú lo inicias, que no pasa nada y lo que te puede pasar es que hagas un acta, ¿vale? Que cierres el expediente por comprobar el conforme y ya está. ¿Puedes hacer una liquidación por módulo? Dentro del procedimiento inspector, Liquidación por módulo, iniciales. Sería conveniente que eso estuviera recogido en la ordenanza. Nosotros, por ejemplo, en nuestro ayuntamiento tenemos precios sobre los módulos, pero bueno, eso es una liquidación provisional porque así de alguna manera el que quiera ajustarse a los módulos. Pero bueno, realmente luego a nosotros no nos afectaría respecto a la comprobación real, que ahí sí que va sobre el coste de la factura y realmente sobre la corrida del coste ejecutado. Pero bueno, lo recomendable sería tenerlo en la ordenanza fiscal correspondiente. Lo que hacemos nosotros es liquidarle por módulos, ya que no presenta nada y ya directamente va, si no paga, y así que va por proceso. Claro, lo que pasa es que la liquidación por módulos tienes que tener en cuenta que no es el coste real de efectivo de la obra, es el pero módulo, igual entonces te presenta un recurso. Pero que es una opción que sí, que vale, pero que podrías tener ahí un poco. Ya, pero eso o nada. No, eso, un procedimiento sancionador actúa y identificará a los terceros intervinientes en la obra. Y que tu trabajo como inspector al final es identificar quiénes son los terceros que han intervenido en esa obra, porque esa persona, que es una persona física, obviamente no tiene contabilidad ni tiene documentación que pueda tener, o de que no las tiene, ¿vale? No le puedes requerir. Entonces lo que tienes que identificar es a los terceros que intervienen en la obra. Pero es que el tercero se interviene en la obra, en una obra que es una reforma de un baño. Estás hablando de obras menores. Claro, es que las obras menores. Además, vosotros os centráis en obras grandes, donde le podéis meter mano a la gente. Que la inspección también tiene que salir bastante, pero si tú sumas todas las obras menores de toda la población, por ejemplo, que yo digo Valencia Capital, también se puede desviar bastante el tema, porque todos sabemos que no se cumple, nadie declara las obras que hacen. El problema que tenemos ahí es que tú no puedes entrar a una vivienda si no te abre el dueño, ni puedes ir con la policía porque no va a ser con la policía. Entonces ahí hay un desvío muy grande de dinero que no se declara, que tú no puedes inspeccionar bien y la única opción que te queda, si es que hay ya abierto la puerta o puedes hacerlo a través de fotos o de tal o alguna denuncia, es hacerlo por módulo, no te queda otra. Pero regularizarías por módulo las obras menores. Le veo más sentido que hagas eso en una obra menor que lo hagas en una obra mayor. Una obra mayor, claro, no estamos hablando de obras menores, claro. ¿Sabes? Por proyectos de catastro y por ciertos. Pero con las personas físicas siempre vas a tener ese problema. Las personas físicas siempre vas a tener ese problema, no están obligadas a hacer una contabilidad. Entonces, la piscina del compañero que viene va a ser de la vivienda va en propiedad. Sí, pero lo que no le va a abrir la puerta. No, tendrá que identificar al compañero no le va a abrir la puerta. Sí. Si no quiere, no le abre. No le abrirá, pero tienes que identificar, que es lo que decía, en una piscina que tiene más envergadura que una reforma de un baño, identificar a los terceros. Vale, y una vez tengas eso ya puedes continuar, y si no es lo que te digo, el deber de colaboración no tienen. Si tú a la persona física, que ya es meterse en otra, ¿vale? Pero si a esa persona física le dices 3 veces apórtame las cosas y no te aporta y tú le abres un expediente sancionador, pero como sea, viene. Aunque venga a llorarte a decirte que es que mira, las rompí en su momento y no tengo los papeles. La compensa hacer el proceso sancionador por lo que le vaya a dar. Es el problema. ¿Sabes? No lo sé, habría que valorarlo. Pero ellos cuando pide la licencia para la hora menor, Sí. te aporta un presupuesto, le aporta algo, refiere al tercero. Ese presupuesto no es de su puño y letra, es una empresa la que le va a hacer la reforma. O a lo mejor ese presupuesto no se realiza 100%. Nosotros, claro, pues que me lo cuente el otro. Nosotros hemos inspeccionado a personas físicas que no es lo... Hay gente que no lo hace del ayuntamiento, se le autoliquida y se lo autoliquida ella. Después lo hace por módulos que tienen la autoliquidación, en el cual tú pones reforma de baño, tantos metros, tanto es, que si debe ser el mínimo que se supone que se va a hacer en la obra, hay gente que lo hace por presupuesto, que sí que aporta presupuesto, pero no todo el mundo presenta presupuesto.
Hay gente que lo hace solo por módulos del ayuntamiento con autoliquidación, con lo cual no te creas que te están presentando cosas Ahí que se no te queda tienes vacío. proyecto. O sea, estás un poco vendido. Ahí sí. ¿Y eso? Yo soy el que menos experiencia tiene. Yo, como lo has explicado muy bien y me ha interesado mucho, yo me pongo como inspector, Dios me valga, y inicio, me pasaría como a ti, digo, ¿qué hago aquí? ¿Qué le digo? Y comunico el inicio de expediente de inspección y vosotros hablabais de diferencias. Esas diferencias se pueden venir motivadas por dos conceptos, ¿no? Que lo que han hecho es superior, es decir, que me declaran menos el presupuesto inicial de obra, me habían dicho 10 y han hecho 12, pero puede ser que haya cosas que no te han dicho y también las detectes. Se producen los dos casos. Precisamente ya ha pasado inspeccionar con la rehabilitación la rehabilitación de empezar una inspección con una rehabilitación, una reforma, y en el transcurso ver que esa reforma, que eran de 200 metros, no eran 200 metros, al final era una reforma integral. ¿Vale? Entonces eso, conforme te van aportando documentación, conforme vas estudiando, conforme vas viéndolo, te das cuenta que aquí algo no te cuadra. Entonces, claro, te claro al inicio por una y luego ya que se había puesto, pues continúa haciendo otra. Que pensó que estaba incluida en la primera. Aprovechando que estoy en Valencia, me voy a Córdoba. Correcto, Sí. correcto. Sí. Y ahí me aparece otra problemática. Además esta la he vivido con control financiero, en un ayuntamiento pequeño, con un gran parque eólico, que el ayuntamiento inicia ese de inspección y el promotor le dice, no, que cuando me hizo la liquidación, vamos a ver, me hizo, usted dio lo que yo le ponía, y si no me liquidó los conceptos de maquinaria, instalaciones de utilidad, es su problema. Puede y alegan cambio de criterio de la administración. Este cambio de criterio en la formación de la base imponible. ¿Me estáis entendiendo la pregunta? Cambio de criterio en la base imponible. Es decir, que hemos de prestar mucha atención en qué se liquidó y cómo se liquidó inicialmente. Si fue autoliquidación o fue la administración que liquidó, si fue el que liquidó, es problema suyo. Pero si liquidó No, la pero administración. tú liquidas en base a un presupuesto de ejecución material, ¿vale? Y lo que haces luego es. Sí, pero la pregunta Lucia es, si yo liquido en ese momento año -3 y en el presupuesto está toda la maquinaria intrínseca, sabéis que un parque eólico que vale 30 millones de euros, la obra civil es 1 millón y la instalación son 29 millones. Y el caso en concreto era, el ayuntamiento vio que eran 29 más 1, pero se liquidó con 1 millón de euros. Pasados 3 años cuando inicio expediente de inspección, ¿puedo liquidar por los 30? Claro, una vez finalizada la obra es cuando la administración tiene la potestad para determinar cuál es el coste real y efectivo. Pero va en base a un presupuesto que calculó lo que calculó. De hecho, no sanciona, o sea, no acarrea una sanción el incumplimiento, porque realmente no hay un incumplimiento por parte del obligado tributario, porque hay una declaración al inicio de la obra, ¿vale? En base, declara unos elementos, tú le liquidas un impuesto y una vez finalizada la obra es cuando tú decidirás si quieres o no determinar cuál es el coste real. O sea, no todos los ayuntamientos hacen una declaración, una liquidación definitiva. La harás si consideras o no, y en esa va como es el coste real y efectivo de la obra, es cuando tú cogerás todos los elementos que deben integrar la base imponible del edificio. Sí que puedes. Y a raíz de lo que comenta también del régimen de autoliquidación y liquidación, no sé si sobre este tema he estudiado un poquito o Sofía también tiene. Nosotros en ordenanza tenemos por regla general el sistema de la autoliquidación. Pero claro, sí que es cierto que muchas veces se nos presenta la solicitud de la licencia acompañada del presupuesto y al final es la administración la que acaba haciendo la liquidación correspondiente. Estoy estudiando un poco también porque me gustaría dejar la ordenanza y establecer como un régimen conjunto de autoliquidación y de liquidación, que creo que se puede, creo que algún ayuntamiento lo tiene así
Y bueno, creo que es interesante porque al final, claro, en la ordenanza viene el sistema de autoliquidación, pero la realidad es otra. Entonces eso luego nos puede dar errores, sobre todo a saber si se tenía que haber practicado la liquidación o la autoliquidación, no se ha presentado, eso obviamente acompañado del tema del devengo, cuando se produce el devengo del impuesto que hay en el inicio de la obra. Entonces, bueno, eso también es una reflexión que también la estamos estudiando. Yo he visto, porque no en tío, sino en la compañía en concreto, he visto el mismo permite en espacio determinado que el interesado se pueda autoliquidar o presentar la declaración y el ayuntamiento se liquida. Yo no soy partidaria de eso, por seguridad un poquito jurídica, ¿vale? Está claro que existe la autoliquidación, el plazo que tiene el interesado debe declarar y liquidar, y la administración al revés. Cuando presenta la declaración, yo ya tengo 4 años para la liquidación. No soy partidaria de eso. Lo que sí quiero hacer una reflexión en cuanto al tema del litio. Pensar que si tanto si lo realiza el ayuntamiento como si lo realiza el interesado, son dos posiciones totalmente diferentes, ¿vale? Entramos en la revisión de los actos tributarios. Si vamos por el sistema de autoliquidación y yo me he autoliquidado, no tiene fundamento alguno lo que estaba planteando Nuria, muy bien planteado, pero no es el caso, porque en este caso parece que sea que el ayuntamiento, ay perdón, Antonio era, que el ayuntamiento, no eras tú, el ayuntamiento había liquidado 3 y luego quiere en inspección liquidar 5, ¿vale? Eso no se puede. Eso es la revisión de un acto tributario. Eso no se puede hacer. Es decir, si yo he liquidado 3 y quiero liquidar 5, ¿vale? ¿Qué es eso? Un procedimiento de anulabilidad, ¿vale? Como no es nulo de pleno derecho, porque no está dictado por órgano manifestamente incompetente, porque no cumple ninguno de los requisitos del 190 y pico de la ley general tributaria, ¿vale? Nos vamos al otro. Y le había liquidado 7 y le quiero liquidar 10, porque si le había liquidado 7 y le quiero liquidar 5, eso es una revocación. Donde dije digo, en beneficio del interesado puedo revocar, pero en perjuicio del interesado debo de declarar el acto lesivo para el interés público siempre que no hayan pasado los 4 años de prescripción y automáticamente impugnarla ante la jurisdicción contencioso administrativa. Por lo tanto, la inspección se realiza porque el obligado tributario no lo ha hecho bien. No nos inspeccionamos a nosotros mismos. Si nosotros no lo hemos hecho bien, tenemos otros procedimientos para revisarlo. No sé si me he explicado. ¿Vale? Luego, en cuanto a lo que ha comentado mi compañera Esther, lo veo factible. Es decir, yo no lo pondría por seguridad, porque yo tengo un compañero o una compañera que lleva plusvalías, por ejemplo, y quiero que sepa que va por inspección. Que ella tiene que va por liquidación, y que ella ahora liquido las declaraciones de enero, mañana las de febrero, y vaya así. Prefiero ese sistema de trabajo. No creo que sea inválido el establecer la dualidad de autoliquidación. Oye, lo que me autoliquidan, quien establece ese doble sistema, porque dice, me ahorro liquidarlo. Yo no me ahorro nada, porque las autoliquidaciones se tienen que revisar. Entonces, casi prefiero hacerlo yo. ¿Nos ha pasado a no sé si tenéis hijos o algo? Mamá, repásame las restas. 2 menos 1, 3. Y tú dices, sí. Ah, no, me he equivocado. Yo también, al repasar lo que el contribuyente te ha hecho mal, posiblemente tú vuelves a incurrir en lo mismo. Entonces, casi, si las tengo que repasar, casi prefiero hacerlas de nuevo, ¿vale? Excepto en el ICIO, que sí que hay liquidación provisional y liquidación definitiva. Claro, lo que ha comentado antes la compañera de inspección del Ayuntamiento de Valencia, te digo mi opinión. Yo creo que si tú estás en un procedimiento de inspección, que no es uno de gestión, el de gestión se tiene regulado la ordenanza, como han dicho Esther y Nuria, que la primera liquidación provisional va por módulos y la segunda no puede ir nunca por módulos, no lo puede regular, tiene que ir por coste real y efectivo, pues tú puedes hacer por módulos. Pero según la compañera, no estaba en un procedimiento de gestión, estaba en un procedimiento de inspección, inspeccionando una obra que no podía liquidar, no podías casi ni hacer nada porque no te abrían la puerta, no podías mirar. Yo ahí no me cabía. Procedimiento sancionador, le metes la sanción máxima, casi más que lo que sería la liquidación de ICIO. Como dice Nuria, ya verás cómo te contestan. 3 requerimientos y al tercero con aviso ya de sanción inicias procedimientos sancionadores, y para imponer una sanción no te hace falta ni que te abran la puerta, ni que te enseñen la piscina, ni que te enseñen el baño que has realizado, simplemente tramitar correctamente un expediente sancionador. Y eso también es importante. Cuando nos metemos en inspección tributaria hay un porcentaje, os digo, en mi experiencia, igual que ha comentado Esther, mínimo, pero que cumple los requerimientos. Entonces,
Entonces, las armas las tenemos que utilizar también. No sé si alguien tiene otra experiencia o comparte. Posterior a la comprobación definitiva que realiza el ayuntamiento, ¿no? Porque eso es gestión, ¿entendía? Es que a mí me parece en algún momento que se estaban mezclando conceptos, porque claro, cuando nosotros le pedimos que nos aporte documentación, yo entiendo que estoy en un procedimiento de gestión y no en una inspección. No sé si la compañera igual, obviamente lo han iniciado tras esa comprobación administrativa que ya estaba realizada, supongo, no lo sé. Sí, claro, yo creo que el problema es si a la hora de finalizar la construcción nos presentan igualmente todas las facturas, documentación correspondiente a la obra, bueno, lo podemos admitir, pero igualmente si no realizamos inspección no sabemos si han declarado correctamente todo lo que correspondía. Una vez ya realizada la comprobación, Pero claro, ahí muchas veces yo creo que también por simplificar un poco, imagínate, le vas a pedir a la finalización de la obra toda la documentación correspondiente, le harían la liquidación en teoría definitiva y luego le inicia el procedimiento de inspección. Bueno, nosotros aquí actuamos un poco haciendo directamente la inspección tributaria, porque ya actuamos directamente sobre el coste real, la base imponible real del coste de ejecución de la obra. pero vosotros trabajáis con certificación, Finalización de obra, con la certificación, es la que tiene que mandar toda la constructora, en el caso de obra nueva, ahí con la certificación lo tenéis un poco más claro, ¿no? Certificaciones sí, pero bueno, igualmente también hacemos cruces de datos con modelos fiscales, operaciones a terceros y verificamos que efectivamente esas certificaciones son las correspondientes. La diferencia entre comprobación limitada e inspección es posible, me ha parecido entender que esto lo he visto en algunos ayuntamientos que utilizan el procedimiento de comprobación limitada para comprobar el coste real y efectivo de la obra. El problema de ese procedimiento son las limitaciones que tiene, que esto lo sabrá explicar mejor Nuria, ¿no? Que no se puede llegar a tanto como con el procedimiento de inspección. sí, que fundamentalmente no vas a poder visitar la obra ni ver si tienes alguna duda en la construcción, tú no puedes salir de las instalaciones, la comprobación limitada se hace en las propias instalaciones municipales y tú puedes, si tú tienes toda la información, tú puedes liquidar de la definitiva con una comprobación de la obra. La contabilidad también. La gestión, puedes llevar el procedimiento de gestión conforme se van anotando las obras y un día determinado y pues bueno, ahora como comentamos, cuando puedo, pues acometo una inspección, pero esas obras yo ya las he comprobado administrativamente. Pero tú las has comprobado administrativamente, perdona, cuando has finalizado la obra. No, a ver, claro, sí, obviamente, yo no he hecho una inspección visual, porque igual el arquitecto ha podido ir y a grosso modo ha hecho una inspección visual, no ha hecho una inspección súper exhaustiva, pero es lo que la normativa nos dice. Si no hemos podido aprobar un plan anual de control tributario, plan de inspección, no hemos podido hacer esa inspección, por lo menos se hace esa segunda verificación por parte del Departamento de Urbanismo. Eso es lo que nosotros a día de hoy podemos acometer. Sí, tú puedes hacerlo por procedimiento de gestión. Lo que pasa es que el procedimiento de gestión tiene unos límites que la parte de inspección no los tiene. Entonces siempre se aconseja hacerlo por inspección tributaria porque al final vas a poder obtener toda la documentación y todos los requerimientos a terceros e incluso iniciar un procedimiento sancionador. ¿Vale? Entonces, puedes, pero ya parece ya, cuando una vez has hecho ya la liquidación definitiva por comprobación de valores, iniciar el procedimiento de inspección, puedes iniciarlo perfectamente, no hay ningún problema. Lo que pasa es que ya no será como una complementaria de lo que tú ya has hecho. Visto bien animado. Si os parece, lo dejamos aquí. Yo os pediría, que sobre todo ahora vamos a hacer un pica-pica, hay un tema de anulabilidad y nulidad. Yo creo que las grandes instalaciones hechas en suelo no urbanizable, suelo rústico, obras importantes, este tema, el Supremo además ha pronunciado sobre la prescripción del Código Civil
15 años, en aquel momento 5 años. Hay ayuntamientos que han luchado mucho en ese tema. Yo creo que la primera sesión podrá ser muy... Estoy haciendo un poquito de conocimiento a la tarde. Y luego en el tema de las tasas de ocupación del dominio público es un camino que creo que es de esos que falta por recorrer y que pueden haber ingresos también muy interesantes para los ayuntamientos. Vamos a picar un poquito y volvemos a